Hola y bienvenidos, estamos en una nueva entrevista hoy aquí en nuestro canal de YouTube, ya pasando las 50 entrevistas, entrando a la recta final de esta sección, primera temporada de entrevistas pospandémicas. Hoy día nos visita desde el otro lado del mundo, literalmente, desde Grecia, Madeleine Montaño. ¿Cómo estás, Madeleine? Pues muy bien, gracias. Aquí dándoles un saludo y un honor estar aquí en su programa. Antes de empezar con Madeleine, para hablar un poquito de su presente, de su paso por selección, también darle la bienvenida a Giancarlo Vélez, parte del Team Puro Voley. ¿Cómo estás, Giancarlo? Gracias Ricardo, muy bien, gracias a Dios, gracias a los que creen en Dios, bueno, ¿no? Gracias, todo bien de salud. Bienvenida Madeleine por primera vez, es un honor tenerte acá, ícono del voleibol colombiano, así que vamos a hablar un poquito, a conversar, más que una entrevista, como siempre digo, vamos a conversar un poco de tu presente, de tu pasado, pues, y en qué estás ahora, ¿no? Porque tenemos también varias preguntitas del público, ¿no? Que han dejado, ha reventado un poquito eso, así que vamos a ver qué nos puedes responder por ahí. Ah, Así es. bueno, mucho gusto. Bueno, Mucho gusto. empezar primero con Madeleine por su presente, ¿no? Porque muchos la recordamos de su paso por selección, por la selección Colombia, pero Madeleine, cuéntanos un poquito en qué estás en este momento. Sabemos que estás en Grecia. Sí, bueno, como sí, sabrán, yo dejé de jugar voleibol el año pasado, prácticamente en marzo dije pues que no jugaba más porque tenía muchas cosas que solucionar en cuanto a la parte física, tenía que operarme las rodillas, tenía también, venía ya con una sobrecarga eh, psicológica y emocional de tiempo y pues también eso no, veía que no me iba a ayudar tampoco en la recuperación, ¿no? Entonces tomé la decisión de darle un casi final pausa a mi carrera y he estado, si me preguntas, estos meses entre los altibajos de la recuperación, entre el qué voy a hacer en esa transición. Y bueno, pues pienso que ahora estoy pues en un mejor lugar, un poco más direccionada y pues trabajando hacia eso, ¿no? Ujú. Ahora, tu última temporada que jugaste fue en Grecia y te quedaste allá, por allá. ¿Qué te animó a quedarte por allá y no regresar de repente a Colombia? Bueno, entonces, Grecia ha sido mi base ya hace más de 16 años que vivo aquí, en Tesaloniki. Yo llegué a Tesaloniki en el 2005 para jugar con el Heracles de la ciudad. Bueno, ya después de un poco tiempo me casé, tuve también otra pausa de 2 años, en esos 2 años tuve a mi hijo y después empecé como a volver y de ahí ya se dio el salto a la carrera voleibolística, pues que no estaba pues dentro de mis planes de vida, ¿no? Eh, pero sí, o sea, mi hijo vive aquí, mi esposo también vive aquí, entonces eso es una gran parte que me mantiene aquí, ¿no? Es como que bueno, no puedo como eh, sí, despegarme por mucho tiempo de mi hijo, es una parte de la transición que estoy haciendo. Entonces, por eso Grecia es como mi base hoy. Ujú. Siempre tengo problemas con el gentilicio de Grecia. ¿Tu hijo es greco? No sé cómo Griego. se dice. Greco. Sería griego, pero cuando se viene a combinar sería greco-colombiano. Ok, entonces sí tiene las dos nacionalidades tu hijo. Sí, ¿Y sí, sí. cómo fue tu, como bien acabas de decir, llegaste en el 2005 a Grecia, pero cómo fue ese cambio de cultura, digamos, porque literalmente es un cambio totalmente radical en la cultura sudamericana con la cultura de Grecia? ¿Cómo fue acostumbrarte allá? Y bueno, ahora de volver a la sudamericana me imagino que debe ser totalmente lo mismo. Bueno, sí, claro, tiene sus cosas, ¿no? Yo en general por mi interés siempre en las ciencias sociales,
y la filosofía y que la antropología y cosas así. Entonces tenía ya ¿cómo se dice? Un gran acercamiento a lo que era pues la cultura de la Grecia antigua. Y pues me faltaban más las vivencias. Entonces, claro, cuando vine aquí vine ya como con los ojos un poco más abiertos en que tendría que aprender el idioma y quise hacer eso para entender un poco más. Me dediqué a viajar por el país a ver pues los antiguos monumentos y cosas así. En general, cuando era más joven era una persona muy adaptable al ambiente, ¿no? Me adaptaba muy fácil. Y Grecia, pues, por ser uno de los países que consideraba yo como que predilectos para vivir cuando fuera mayor, según mi pensar en esa época. Entonces no fue muy complicado. De hecho, es hasta asombroso porque en 6 meses yo ya hablaba griego, que los mismos griegos me dicen, no sé cómo lo hiciste, sin ir a la escuela, totalmente autodidacta. Entonces, era como tanto el hambre por saber. Ha sido una experiencia muy buena, es una cultura donde se aprende mucho, la gente, pues, claro, tiene siempre el pensar y el razonar europeo, que es completamente diferente al latinoamericano, pero creo que en muchas cosas estamos más cerca que lejos. ¿En qué cosas podría estar más cerca que lejos? A ver. A ver, en la hospitalidad, o sea, el griego en general es muy hospitalario en cómo se dicen, como que tratar de dar a conocer, en invitarte a que te integres. Es mucho así, sobre todo aquí donde yo estoy, ¿no? En la zona del norte de Grecia, eso es una cosa muy, sí, es muy, ahora sí, muy marcada. Entonces, esa es una de las partes de la cosa que yo más... Y también son muy abiertos, o sea, muy de fiestas, muy de familia, muy de los amigos. Entonces, esos son rasgos muy latinos, ¿no? Que solo se ven, pues claro, por acá, por la Balcania y el Mediterráneo. Ya si vamos un poquito hacia los europeos del norte, la cosa se pone fría. Ahí vamos conociendo un poquito pues también de las culturas, ¿no? Porque nos toca también entrevistar a varias personas que están en diferentes países y vamos conociendo a través de estas conversaciones pues cómo es la vida en otros lados y cómo les cuesta adaptarse a algunos más que a otros, ¿no? Y eso es lo Sí. bonito, eso es lo bonito. Pero bien, Madeleine, a ver, una curiosidad. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Porque creo que muchos no lo saben. Sí. Mi hijo tiene 13 años. Mi Ah, ya hijo está acabó de grande. cumplir, sí, en julio cumplió 13 años ya. Ya es un adolescente. Sí, bien. Entonces, ¿y cómo ha sido esta experiencia con tu hijo, no? Porque si bien lo tenías que cuidar de más pequeño, pero tú has estado presente en varias ligas, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo has hecho con la crianza? ¿Cómo ha sido esto un poco? ¿Cómo se dio? De hecho, nunca lo vi como, ¿cómo se dice? Como impedimento. Sí estaba muy preocupada, me recuerdo bien que en cómo iba a dividir el tiempo de calidad entre mi hijo, los partidos y los entrenamientos. Eh, Todo eso porque siempre me había dicho a mí misma que cuando me casara y tuviera familia no iba a jugar más voleibol, ¿no? Y en ese pensar estaba yo. Y bueno, pues ya sabemos cómo sucedieron las cosas. Eh, Fue una experiencia bastante, ¿cómo se dice? Enriquecedora y pues no voy a decir que es fácil, pero me costó bastante tiempo aceptar, ¿no? Que yo no estaba haciendo algo diferente a cualquier otra mamá que trabaja, que va a un banco o está en una oficina 8 horas o tal vez 10 o 12. Y entonces, o una ejecutiva que también falta 2 o 3 días a su casa. Entonces, lo único que tocó hacer fue, por ejemplo, viajar más con mi hijo. Mi hijo estuvo conmigo hasta mi primer año en Polonia, o sea que casi hasta los 7, 8 años estuvo siempre en los lugares donde yo jugué.
que eso obviamente se reflejaba también en cómo jugaba, o sea, estaba más libre, ¿no? Ya a partir de pues, la separación, porque el niño empezó a pedir estabilidad, que es normal, empiezan ya a una edad donde quieren socializar, entonces ya eso sí empezó como a pesarme más, o sea, llegar a la casa vacía, sin el hijo y como que con el cambio de hora a veces, o la hora en que se termina el partido, a ver si puedo decirle buenas noches o no. Entonces, fue eso, pero viéndolo ahorita ya grande y que conversamos más y me va contando de sus experiencias, pues no creo que él haya faltado tanto, como se dice, el amor y mi presencia como madre en casa, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y qué opinas respecto a tu carrera, Madeline? Porque, a ver, tú eres un icono del voleibol colombiano y tienes en tu haber un montón de récord, un récord en especial que tú me dirás si es que es cierto eso, y obviamente varios premios como MVP, mejor opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de tu familia, ¿no? Y sobre todo tu hijo sobre tu carrera. Bueno, de mi hijo he empezado a escuchar más en los últimos 2 años, o sea, que ya ha empezado como a entender, ¿no? O sea, de lo que es mi carrera y lo que ha sido. Entonces, de hecho ahora me dice que por qué no vuelvo a jugar y cosas así. Entonces, sí se siente muy orgulloso y al final del día creo que es como que la satisfacción más grande, ¿no? O sea, el sentir que tanto tus hijos como tus padres, ¿no? En todo el rango de la familia, claro, también están mis hermanos, saber que lo has hecho orgullosos. Y luego a la parte más extendida, que es, por ejemplo, las comunidades en las cuales yo crecí, los colegios donde estudié, mis compañeros. Entonces, a nivel humano, creo que es algo que en general siento que es como el abrazo más grande que me dio el voleibol, ¿no? Ujú. O sea, los resultados del voleibol, porque al fin y al cabo son resultados. Claro. Ahora, una pregunta obligada que se deben estar haciendo todos los colombianos que siguen el vóley. ¿Tu hijo juega vóley? No. Mi hijo optó por el baloncesto y bueno, y pues, estoy muy contenta de verlo feliz y tan entregado pues en ese deporte, porque ya había probado pues con natación, en algún momento muy corto quiso jugar fútbol y finalmente ahora con el baloncesto está muy concentrado y ya lo veo poniéndose objetivos. Ok. Bien, bien. Muy, muy interesante. Entonces ahí tenemos un prospecto para el básquetbol de repente en Sudamérica o de repente opta por jugar por Grecia, quién sabe. No, eso ahí sí toca dejárselo a él, libre albedrío. Sí, totalmente libre. Bien, Maylene. A ver, cuando lanzamos la promoción de la entrevista, muchos se preguntaban respecto a tu salida, pues, de la selección de Colombia, que ya lo has ido respondiendo un poquito, ¿no? Que era a causa del nivel físico, nivel psicológico. Pero a mí me surge una duda en cuanto a el voleibol, ¿no? A tu carrera. ¿Tu carrera queda ahí o tú piensas retomarla en algún momento? Am, en ese momento estoy ¿cómo se dice? Estoy todavía estudiándolo. O sea, yo primero quiero empezar a sentir que o sea, que tengo mi cuerpo en un nivel donde yo esté satisfecha y si puedo volver a jugar, el juego que esté haciendo me dé alegrías más que estrés o conflictos, Ujú. ¿sí? Entonces, tanto internos como externos. Entonces, estoy explorando eso, pero al mismo tiempo, claro, otras cosas como son mis estudios, como son otras pasiones que tengo, sí, siempre dentro del voleibol, pero pues estoy siempre tratando de ver cómo puedo dentro del mismo deporte aportar, ¿no? Eh, y en eso estoy. Ujú. En caso no, O sea no que mi volver. carrera no ha quedado ahí, está en pausa todavía, podemos decir. Ajá. A ver, quiero hacerte dos preguntas, Mae. Primero, si has recibido alguna propuesta de algún club de Grecia para la temporada que viene. Y la segunda, en caso decidas no regresar a jugar, ¿qué es lo que más te apasiona y a qué te gustaría dedicarte específicamente?
Ok. Propuestas aquí en Grecia, no he abierto tampoco esa puerta a conversar acerca de retornar. Yo creo que empezaré a hablar de eso cuando yo sienta que estoy lista. Ujú. Eh, en cuanto a mí, ¿qué me apasiona? A mí siempre me ha apasionado, ¿cómo se dice? Siempre el dar a una comunidad. Entonces quisiera llevar a comunidades muy remotas, tal vez, no sé, en Colombia o en cualquier otro lugar, una manera de llevar a la juventud más vulnerable el voleibol como medio ¿cómo se dice? De desarrollo, tanto social como a nivel eh, educativo y también a nivel deportivo. O sea, ese es mi enfoque principalmente. Eso es una parte. La otra parte es, me gustaría también ya en equipos más formados o ligas más formadas, si se me da la oportunidad, de poder en algún momento estar en la parte corporativa, o sea, del manejo, sea un equipo o una selección o ser parte de un grupo de apoyo, si no técnico, pero más bien de la otra parte, lo que se necesita, lo psicológico, lo social, que necesita un atleta. Ujú. Ujú, interesante eso. Y ahora me surge, tú también estás ahí involucrada o eres una de las voces para que se implemente una liga, vamos a decirle, más larga o un poco profesional en Colombia. Sí, claro, o sea, ¿cómo se dice? El objetivo más grande en todo este proyecto tan largo del voleibol ha sido hacerlo notar que ya estamos en esa parte. O sea, el voleibol colombiano ya se empieza a notar dentro del país. Y una vez logrado eso, claro, queremos lo que sería lo ideal, que sería una liga profesional, tanto femenina como masculina en Colombia, la cual permita el desarrollo de las jóvenes, ¿sí? De los, por ejemplo, infantiles, menores, juveniles, y un lugar donde también puedan jugar gran parte de las mayores que pues no tienen la oportunidad de ir a jugar al exterior. Esa es como que la lucha y la voz de todos los voleibolistas de Colombia en este momento. Estamos todos empujando por este mismo objetivo. Pues ya se empieza a escuchar de que estamos pues más cerca de lograr la primera liga profesional. Y entonces, pues estamos todos como muy ansiosos por ver cómo comienza esto y cómo podemos desarrollarlo a futuro. Muy Oye, bien. ¿tú has seguido últimamente las participaciones de la selección Colombia, tanto en el preolímpico como en los Juegos Panamericanos del año pasado? ¿Los has seguido? ¿Qué te pareció la participación de Colombia en estas últimas competencias? No, la participación de Colombia en estas últimas competencias son simplemente el resultado de un trabajo consistente. O sea, yo siempre he dicho, sí, en ningún equipo de voleibol sin consistencia puede haber resultados, ¿cómo se dice? Eh, que se vayan desarrollando en el tiempo, ¿no? Entonces, ya muchachas, porque ya no son niñas, yo las veo como niñas porque son más pequeñas que yo, pero han mostrado una evolución muy, muy grande, que es consecuente al trabajo que se está haciendo. Y sobre todo la madurez también en competencia. O sea, es un grupo que es muy maduro en el juego. O sea, son chicas que llevan más de 5 o 6 años jugando juntas. Entonces es mucho más, ¿cómo se dice? Fácil. Y yo considero que de aquí en adelante van a seguir creciendo. Es un grupo que tiene un potencial muy grande a nivel de edad, de experiencia y de proyección. Ujú. Bien, es más, yo me acuerdo que tú estabas presente en el Coliseo del Salitre, estabas celebrando los puntos de Colombia ahí, bien efusiva, me acuerdo Claro. haberte visto a la distancia. Bien, pero para darle un poquito y responder un poco al público, tengo una pregunta que bueno,
aunque ya más o menos me espero la respuesta, pero mejor dilo tú, que es de Gal Ra, que nos pone, en Colombia hubo un recambio, pero creo, ¿no? Él cree que debiste estar en el preolímpico y que tú le hubieras dado ese toque de experiencia que el equipo necesitaba en los momentos más difíciles contra Argentina. Y la pregunta que nos suelta de Gel Ra es, ¿recibiste la convocatoria de parte del profesor Rizola en algún momento? No, porque yo ya había anunciado que tenía la operación. Yo me operé en septiembre, octubre casi, o sea, hace menos de un año. Uno, eso. Y segundo, yo dejé de estar en la selección en el 2017, en el verano del 2017, por lo mismo que había dicho, ya venía con otras cosas que venía lidiando. No considero que mi presencia como tal, como jugadora, hubiese traído resultados diferentes en el equipo. Yo creo que en esa cancha, en el Salitre, estaban las que tenían que estar. Yo creo que las chicas manejaron muy bien o sea, la labor que tenían enfrente. O sea, mostraron en dónde estamos y que pues todavía hay que trabajo por hacer. Nos quedan otro tiempo para, por ejemplo, París. Yo creo que, ¿cómo se dice? A veces es muy bonito decir, si hubiese estado, si hubiese, y si no hubiese, no. Yo creo que estoy, ¿cómo se dice? Muy convencida de que no hubiese hecho algo mejor si hubiese estado en la cancha. No hubiese cambiado. Ahí estaban las que tenían que estar. Ahora, hablando... Sí, Ricardo, ¿vas a preguntar? Sí, ahora lo que le iba a comentar era que nosotros, bueno, hemos seguido muy de cerca también el proceso de Colombia. Por acá también, por este canal, ha pasado Antonio Rizola, ha pasado María Alejandra Marín, Margarita Martínez, Camila Gómez, jugadoras de la selección. Y nosotros, pudiendo conocer el proceso que ha llevado Colombia, tenemos claro y tenemos presente de que el gran objetivo para la selección era, o bueno, es París 2024. Pero, Sí. ¿qué consideras tú que le faltó a esa selección de Colombia, viéndolo obviamente desde fuera? ¿Qué crees que le faltó a Colombia para lograr ese objetivo y llegar acá a Tokio? Digamos, adelantar el proceso 4 años. Experiencia. Y eso es lo que, ¿cómo se dice? En el momento en que cae el último balón en el Salitre, el último punto de Argentina, claro, viene la decepción porque, claro, igual que las chicas allá, yo lo quería muchísimo que fuesen a Tokio, ¿sí? Pero inmediatamente, rápidamente, ya cuando caminaba hacia el camerino, pensaba en lo siguiente, en que han llegado con una diferencia de edad y de experiencia con las argentinas. Si tomamos una a una las que estaban jugando de Argentina, con una a una las que estaban jugando de Colombia, vemos ¿cómo se dice? La brecha de experiencia es bastante grande, ¿no? Pero hemos visto también cómo se desarrolló el juego. Entonces eso me dejó más tranquila. Yo considero que para París van a estar más listas. Y si alguien se toma de pronto el trabajo de analizar mucho más a fondo todo lo que quieran, biotipos, edades, competencias que hay por delante, creo que es mucho más posible eso. A mí me parece que si algo faltó fue nada más un poco de experiencia, la experiencia que tenía Nicetis, que tenía Fresco, que tenían bien sus jugadoras. Sí, o sea, eran jugadoras que ya fueron a un olímpico, son selecciones que juegan a niveles, por ejemplo, del tipo mundial un poco más alto que lo que son las selecciones de Colombia y Perú. La Liga de Naciones, ¿no? Ellos han jugado. Sí. Ellos ya venían con cierto recorrido también. Claro, claro. O sea, no voy a ponerme o sea, no voy a disfrazar las cosas simplemente por... Las cosas son así. En esta cuestión de deporte, entre más juegas, entre más altos niveles te enfrentas,
más desarrollo tienes a nivel mental y físico. El deporte no es solo físico, también es mental. La fortaleza mental es muy importante. Y eso es, creo que lo que Colombia ha ganado en estos últimos años también, y se ha notado más claro en el trabajo con el profesor Antonio Rizola. El trabajo también de la parte mental, ¿sí? O sea, como que no perder el partido ya antes de entrarlo a jugar. Ujú. Eso es algo importante, lo que tú dices, ¿no? La parte mental. Y Ricardo siempre lo menciona, ¿no? Porque en las entrevistas que hemos tenido, ¿no? Que cuando Colombia se crea, o mejor dicho, en el pasado, ¿no? Cuando Colombia crea que le puede ganar a Perú y al resto de las selecciones, lo va a lograr. Y bueno, y ya, bueno, lamentablemente los enfrentamientos con Perú, pues ya hay bastante ventaja de por medio de parte de Colombia, ¿no? O sea, son duros, pero vamos a decirlo que Colombia agarra el ritmo y Perú pues queda abajo, ¿no? Entonces creo que lo han logrado muy bien, se han logrado consolidar bastante. Sí, es un grupo que, como dije, o sea, se ha consolidado en muchos campos. O sea, mi primera selección mayores fue en el 2011, ¿no? Y fue un proceso totalmente distinto al de hoy. Que a algunas chicas de pronto se les ha olvidado, pero en cierto momento conversaba con Camila y le dije, Camila, desde el 2011, ¿te faltó alguna vez una concentración para ir a una competencia? Me dijo, no. Yo le dije, yo a veces pasé a tu edad 4 o 5 años sin ir a ninguna competencia internacional. Eso es una diferencia grandísima, porque, o sea, no, significa que, y creo que hasta ese punto jamás tuve 2 o 3 selecciones donde de las 12 jugadoras fuéramos mayoría de la selección anterior, ¿sí? Entonces eso no te da continuidad. Es muy diferente ir en el 2011 al Suramericano, también en Perú, fue en Lima, de hecho, con el pensar de, sí, claro, tenemos elementos individuales fuertes, pero vamos a ver si le podemos ganar a Perú, si le podemos dar la pelea a Argentina, y ese era el pensar. Ahora las chicas cuando se paran en la cancha ya no van con ese pensar, porque ya han, ¿cómo se dice? Han hecho el ejercicio muchas veces, ¿sí? Si bien el resultado se da después de que termina el partido, después de que cae el último balón, al menos cuando ya has hecho bastante el ejercicio, es como cualquier trabajo, ¿no? Cuando has hecho ya bastante el ejercicio, sí, es menos complicado hacerlo. Por eso la importancia de cada jugador, y eso lo digo de todo corazón, siempre hay que innovarse. Cuando un jugador deja de innovarse, el juego se vuelve muy predecible. Así es. Ahora, Madeleine, justo como te mencionaba hace un momento, hemos tenido por acá varias jugadoras de la actual selección Colombia, y cuando nos poníamos a analizar un poco a qué se ha debido todo este resultado, cómo ha sido ese proceso para llegar al nivel en que en este momento está Colombia, que es la tercera fuerza de Sudamérica hoy por hoy, eh, nos comentaban y nos poníamos a hacer el recuento de que justamente muchas cosas cambiaron en ese proceso, ¿no? Entre ellas, la paciencia que ha tenido Colombia para mantener justamente eso, un proceso. Muchas nos decían, al inicio nosotros íbamos a ver justamente lo que nos acabas de decir, ¿no? A ver qué pasaba, a ver si podíamos ganar, pero íbamos de derrota en derrota. O sea, íbamos fracaso tras fracaso, pero obviamente todo eso nos ha servido para mantener un proceso y llegar a donde estamos hoy, que digamos, estamos a un paso de lograr los primeros juegos, la primera clasificación a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tan importante ha sido para ti, digamos, ver un proceso que se ha mantenido durante años en Colombia? Para mí es como que para mí es la satisfacción, porque, o sea, para las jugadoras de mi generación y la generación anterior, o sea, las que jugamos, como dije, en el 2011, fue un proceso difícil el decir sí a la selección, porque veníamos muy acostumbradas a que faltaban cosas, no habían
elementos, los entrenamientos eran 3 semanas y después de entrenar 3 semanas se esperaba que ganáramos. Entonces, ya con algunas jugadoras que veníamos del exterior, sabíamos que el proceso es un proceso que necesita ciertas cosas, o sea, un buen lugar donde se puedan concentrar las jugadoras, inclusión de todo el talento que haya en el país y mantener eso en el tiempo. O sea, no decir que, es que fueron a este suramericano y quedaron de octavos, entonces ¿para qué le invertimos a este grupo de femenino? O sea, no, sino que seguir insistiendo. Entonces, para mí, el hacer ese recorrido y ver que ninguno de los, o sea, desde el 2011 hasta el 2020 no se ha parado de innovar, eh, es muy satisfactorio. O sea, es como, o sea, yo hubiese querido tener ese proceso cuando yo era, pues, tenía la edad de ellas. O sea, de pronto se hubiesen conseguido otras cosas. Pero me da mucha alegría una vez saliendo que las cosas sean así. O sea, que vayamos para un mejor futuro del voleibol y una expansión del voleibol, un crecimiento del voleibol en Colombia, porque es un deporte muy bonito y además muy democrático. Bueno, sí, sí. Y sobre todo, bueno, ya has ido respondiendo varias preguntas que tenemos y obviamente, sí, pues Colombia está creciendo bastante y el objetivo, como lo dijo Margarita Martínez en nuestra sección de entrevistas, era ser el número 1 en Sudamérica, ¿no? Y yo imagino que a lo largo del tiempo, pues, estén o no estén ellas, ¿no? El objetivo va a seguir siendo el mismo. Entonces, a la expectativa de lo que Colombia está haciendo. Y ojo, no solo Colombia, sino toda Sudamérica, en realidad. Todos. Uh-huh. Bien, ahora yo la verdad, opinión propia, ¿no? Te veo, mucha gente dice, volvería a la selección Colombia y no sé qué, y yo no te veo en cancha ya, yo te veo más desde el otro lado. Creo que no me equivoco, ¿ya ves? ¿Ves? Te veo más de ahí, tras bambalinas, un poco ayudando a sacar adelante el voleibol colombiano, como tú lo has dicho, desde el área directiva de repente. Sí, ¿cómo se dice? Una cosa que siempre he hecho en cualquier equipo de jugado, no solo es a nivel de selección, eso ha sido como sino que lo diga cualquier entrenador que haya trabajado conmigo. Siempre para mí ha sido la cosa del equilibrio del equipo. Ok. Y entonces pensemos que yo tengo 37 años Sí. y o sea, la mayor de las chicas en el grupo tiene 26. O sea, es una brecha muy grande de cubrir. Entonces, uno siempre tiene que evaluar si por ejemplo, mi presencia como jugadora, que no la considero, o sea, ya una vez dejada la cancha, o sea, la selección la dejé. Entonces, creo que soy más productiva desde afuera, desde las experiencias que he tenido como jugadora, el de apaciguar de pronto dudas que tengan las jóvenes, ¿sí? Y pues, o dudas antes de un partido grande. Por eso, o sea, cuando yo escuché que el preolímpico iba a ser en Colombia, no dudé 2 veces en ir. Y siempre también pensaba, ok, en cómo y qué decir y qué no decir. O sea, es como ir evaluando, ver cómo están las chicas antes del juego y estar ahí para apoyarles, ¿sí? Porque digo, si jugar en otro escenario de Sudamérica te da presión, imagínate disputar un cupo a los Juegos Olímpicos en tu ciudad. O sea, es un peso bastante grande y con un coliseo pues a reventar. Entonces, todo eso es mucho para controlar. Y ahí es donde yo, ¿cómo se dice? Me quiero enfocar. A lo largo de mi carrera, la preparación mental antes de una competencia, durante la competencia y después de la competencia fue algo que me tocó hacerlo sola y no muy bien. Entonces, lo que quisiera es como que poder ayudar a que sea más fácil para las chicas, la siguiente generación.
Ujú, bien. Ahora, ya para cambiar un poquito, creo que el escenario de la conversación, quiero hablar de tus experiencias y también en cuanto a tu experiencia, porque, bueno, no sé, preguntarte qué has estudiado primero, porque tú te fuiste a Estados Unidos. Sí. Mi campo era psicología, obviamente. Lo sabía, ya lo había leído en tus palabras. Estuviste en Sí, el mi Miami-Dade campo, College. Me parece que sí, estudiaste psicología militar. a ese era mi enfoque en ese tiempo. Ahora ya no, ahorita estoy enfocada en primero terminar la psicología, que no la terminé. Y bueno, he estado como en un debate porque todos me dicen, ¿por qué no haces psicología deportiva? Y yo no. Estamos hablando entonces de psicólogo a futura psicóloga deportiva, Madeleine. Yo también Estoy soy sí, en la psicología, en la psicología, en eso estoy en ese momento. Y después ya veré en qué me especializo. Especialización. Ujú. Así es, así es. Sí, muy importante el factor mental y qué bueno encontrar pues que te enfoques en la psicología y sobre todo en un atleta de alto rendimiento, ¿no? Es muy importante. Bien, y aparte de eso, has tenido pues más experiencias a nivel internacional. Has estado en Argentina, bueno, en Estados Unidos, en el Miami-Dade College, en Grecia, en numerosas ocasiones, en Corea, en Azerbaiyán, en Turquía, en Polonia, en Italia, y bueno, y terminaste tu carrera en Grecia en el 2018-2019. ¿Qué tal Sí. estas experiencias en el extranjero? Desde muy chiquita creo que has estado afuera. Sí, pero yo tenía 15 años y medio cuando jugué en Argentina. Vale. Entonces, Empezaste, bueno, es- en la Liga del Valle y de ahí te fuiste al Catamarca Volley de Argentina, ¿cierto? sí, sí. Y eso fue, ¿cómo se dice? Mi primer, sí, esa, la primera degustación de lo que es ser profesional. Claro, o sea, era muy evidente que era bastante joven, que tenía siempre 2 o 3 años de diferencia con las otras chicas, y pues la exigencia, ¿no? Que allá no importa qué edad tienes, o sea, eres extranjera, tienes que dar resultado. Y pues fue una experiencia bonita y claro, me encaminó hacia lo que yo quería hacer. Después, eventualmente, cuando volví a Colombia, pues ya hace años que venía teniendo los ofrecimientos de las becas en las universidades en Estados Unidos y pues decidí dar ese salto. Estaba la beca, Miami-Dade, ¿para qué? O sea, fue como, puedo decir que un niche para mí muy, muy importante, o sea, muy importante. La profesora Ilida Medero y Kiko Benoit, que sigue allí, fueron muy, ¿cómo se dice? Fue como un soporte para ir saliendo de otras ideas, ¿no? Y ya de ahí, pues ya se empezó a ver, empecé a escuchar de por qué no iba a jugar profesional a Europa, etcétera, etcétera. Entonces fue una experiencia tanto como en Estados Unidos como estudiante y como voleibolista. Creo que fue me marcó en el sentido de aún más de que hay que trabajar duro para tener resultados y las frustraciones y también las alegrías de los campeonatos, porque el primer año fuimos campeonas, el segundo año terminamos de terceras, a pesar de pues, que, por ejemplo, a nivel individual me fue muy bien. Aprendí muy rápido a que los logros individuales nunca me gustaron tanto. Prefiero que mi equipo esté alto en el podio y no tener ningún premio a lo contrario, que pasó bastante en mi carrera. Pues Europa ha sido en diferentes, sí, Grecia fue mi primer, después del Sí. tryout en Italia, fue como la primera experiencia así también como jugadora, pues fue bueno, pero los cambios vinieron ya cuando empecé de nuevo, o sea, después de dar a luz, que empecé a jugar de nuevo como que yo quería para mantenerme en forma y eventualmente se volvió pues que me fui a Corea, estuve 3 años en Corea y fui viendo evolución, ¿no? Que ver evolución en una jugadora de 27, 28 años para mí era como, o sea, la evolución era muy, muy rápida y como muy grande, ¿no? Era todo muy, muy rápido como para irlo asimilando.
Entonces, sí, ha sido para mí, el desarrollo de mi carrera, pues puedo decir yo que fue un golpe de suerte bastante afortunado y estoy muy contenta de haber podido como jugadora y todavía colombiana, haber llegado a los alcances que llegué. Ahora, tú, sí, No, Ricardo. solamente para que nos confirme un dato y ver su experiencia, justamente hablabas de que tú preferías que tu equipo esté arriba, digamos, antes de recibir algún premio, muy aparte de todos los premios que has recibido por MVP. Por ejemplo, has sido campeona 2 veces en la Liga de Corea, ¿cierto? ¿Qué tal la Sí, experiencia específicamente allá en Corea? específicamente, para mí fue una experiencia muy bonita porque a nivel de juego y físico, o sea, la evolución que yo veía es muy grande. De hecho, todavía me siento a ver mis partidos de primer año, segundo y tercer año. O sea, es como si la jugadora es otra. En cuestión de velocidad, explosividad, fuerza, manejo del juego. Una cosa que yo no tenía, o sea, era totalmente intuitiva en el primer año, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita. Tuve un entrenador, yo creo que fue el mejor entrenador que pude tener para el tiempo que tenía, Park Sang-yeon. Fue muy paciente conmigo y como que me fue siempre, cada año era como direccionándome en cosas donde se hizo muy evidente lo que era muy fuerte de mí y lo que era en lo que no lo tenía. No, por ejemplo, una cosa que yo no tenía cuando llegué a Corea era el bloqueo. Entonces, pasar de una que no aparecía ni en las primeras, eh, digamos que de las primeras 100 en el bloqueo, y en el último año pasar a ser la segunda mejor bloqueadora, eso muestra mucha evolución. Ujú. Y bueno, mis compañeras también, o sea, el, las compañeras, el nivel de competencia sana, eh, el, el manejar también los fans, ver cómo va creciendo también los fans de tu equipo. Sí, fue muy grande y sobre todo el reconocimiento, o sea, el reconocimiento a nivel internacional me lo dio la Liga Coreana, entonces es como una cuna para mí. Y ahí es justo donde íbamos a llegar, es que sí, Ricardo por interno me ha escrito, y es como que tú tienes el récord que anotaste 53 puntos contra el GC Caltex en el 2010-2011, ¿es verdad? Sí, Ah, mira, yo tenía, 53 yo tenía puntos en un par. 54 puntos, ¿ah? A ver cómo es. 54, sí, no. No le quites uno. Entonces, en el 2010, 2011 fue contra el Pink Spiders y eran 53 puntos. Y después el año siguiente hice 2 veces los 54 puntos, una vez contra el Hyundai y otra vez contra el GS Caltex. Esos fueron como que, sí. O sea, Y en peruano, ¿no? Te has paseado con el Pink Spiders, el Hyundai, con el Caltex, ¿no? Ahora te paseaste con esos equipos. no, eso fue siempre eso que yo dije, que hay que estar evolucionando. O sea, lo que pasa en Corea es que no puedes ir con un juego monótono. No, o sea, si vas con un juego monótono, no tienes cómo hacer tantos puntos. O sea, el sistema defensivo es tan bien parado, las soluciones. Entonces tienes que siempre estar innovando. Y yo me acuerdo de eso que me pasaba horas con la estadista. La estadista siempre me mostraba mi juego, me decía, mira, estas son las direcciones de los últimos 5 partidos para que las veas y las cambies. Me decía, me decía para que las veas y las cambies. Entonces ya con eso en mente yo me iba como que, ok. Y después miraba los partidos míos en contra de ese equipo, iba viendo cómo... Y ya ellos pues venían y decían 2 o 3 posibles cambios. Durante el partido había mucha información. Entonces eso fue el resultado de eso. Sobre todo el primer partido. O sea, el día en que metí los 53 puntos, yo llevaba 2 noches prácticamente sin dormir, estudiando
eso porque era un partido muy importante. O sea, si perdíamos ese partido, no, quedábamos fuera de los playoffs. Ujú. Y eso para mí era como que viniendo del año anterior de ser campeonas, yo no quería pues quedar en los últimos puestos de la tabla, que al final eso fue lo que sucedió. Entonces yo estaba como obsesionada en hacer todo lo que estuviera de mi parte, pero no me imaginaba pues que iba a darse así. Terminé haciendo 24 puntos en un solo set, o sea, cuando me lo dijeron después, el día de los 53 puntos, 24 puntos los metí en el primer set. O sea, eso es una locura. Entonces, después como que yo decía, y ni un solo punto de bloqueo, o sea, más chiste todavía. O sea, ni de bloqueo, ni de saque, todo fue de ataque. Entonces, para cuando entrar a cancha, yo creo que iba muy preparada. O sea, es uno de los partidos que yo puedo decir en mi carrera, ese y el partido de las eliminatorias para ir a las finales de la Champions League contra Kazán. O sea, esos son los dos partidos en mi vida en los que yo prácticamente te puedo decir que dejé de dormir, de comer, que todo el día soñaba el partido. Ahora, Madeline, o sea, ahora para que una jugadora anote 30, 35 puntos ya es wow. Que tú anotes 54 puntos en un solo partido y 24 en un solo set. ¿Cuáles fueron las reacciones de tus compañeras, de tu equipo, de tus conocidos, no sé, de la prensa colombiana de repente después de esos partidos? Las reacciones las vine a entender después. O sea, a medida que iba avanzando el partido, yo sí veía que se iban a aglomerar. O sea, me acuerdo que después de nosotras jugaban los de masculino. Y ellos nunca salían del camerino hasta que el partido no había terminado. Entonces yo veía que todos los equipos, cuerpos técnicos, periodistas, todos estaban, yo decía, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, está tan emocionante el partido, no sé. O sea, no entendía. Y después, con mis compañeros, o sea, una vez terminé el partido, o sea, me acuerdo que la traductora también me miraba y todo el mundo era como que, pero yo no lo había, hasta que me preguntaron, me dijeron, ¿cuántos puntos crees que hiciste? Y yo me acuerdo muy bien que dije 30. Y me dijeron, no, 53. Entonces ya cuando dijeron eso, yo dije, yo me acuerdo que lo había leído que los máximos puntos que se habían hecho en un partido eran 53 y yo dije, wow, o sea, como que increíble. Y ya después, pues, con los días, pues había que irlo manejando. Nosotros, o sea, tenía que manejar dos cosas, haber hecho los 53 puntos y que mi equipo igual, o sea, nosotras perdimos ese partido. O sea, tenía que hacer, o sea, era como una cosa complicada, pero sí, o sea, todos estábamos pues bastante contentos. En cuanto a la prensa colombiana, pues el voleibol en esos años todavía no. Entonces, básicamente mi familia fueron los que empezaron como a regar las noticias de lo que había pasado y de ahí ya la prensa lo fue tomando y de ahí pues se dio pues el conocimiento de eso, pero pues... Pero también te mete presión, ¿no? O sea, porque un partido hace 53 puntos y al otro partido no puedes hacer 10. Sí, claro, pero en ese momento no funcionó así. O sea, en ese momento para mí, o sea, el hecho de que dentro de mí lo único que quedaba decir era, o sea, yo creo que más Madeleine no podías hacer. O sea, como miembro de este equipo, más no podías hacer. Claro. Me costó mucho, por ejemplo, aceptar porque el partido se perdió con un saque afuera mío. O sea, o sea, yo lo voté. Entonces, eso es, pero después de un tiempo decía, pero qué, o sea, no, o sea, también, o sea, un error también se te permite, ¿no? Sí. Claro. Bien, entonces, de todas tus experiencias en el exterior, ¿con cuál te quedas? ¿Con Corea, con Azerbaiyán, con Turquía, Polonia, Grecia, Italia? Ya no sé cuántos, si me falta mencionar Argentina. No, o sea, todas mis experiencias me han dado mucho, pero yo siempre puedo decir que el lugar donde yo fui muy feliz, mientras
¿cómo se dice? Me desarrollaba y me mataba trabajando fue Corea. O sea, claro, todo, sí, que jugué la final de la Liga de Campeones y salí de mejor atacante o mejor anotadora y todo lo demás, y bueno. O sea, están los otros premios, pero uno, o sea, para mí el voleibol fue siempre diversión más que cualquier otra cosa, o sea, más que fama, reconocimiento y no. Lo mío era entrar a la cancha, divertirme y ser una familia con mis compañeras y sentir que éramos todos uno, ¿no? Y eso lo tuve en Corea en todos los campos, en todos los campos. Era muy satisfactorio, ¿cómo se dice? Desde hablar con la gente que estaba encargada en la cocina de preparar tu comida, con el chofer del bus, que fueron 3 años de relación, la estadista, la traductora, los fisioterapeutas, o sea, todo eso, se puede decir como ese pulmón, ¿no? O sea, como que todos uno en el día a día, el preocuparse si comiste bien, si no comiste bien, si dormiste bien, o sea, más allá de si jugaste bien en el partido, casi siempre la preocupación es si estás bien. Y son una familia para mí, o sea, para mí las jugadoras en Corea siguen siendo como mis hermanas y a mí, por ejemplo, me hubiese gustado en algún momento haber podido volver a jugar allí. No se pudo, pero sí es la experiencia, o sea, más bonita que tuve, además que fueron 3 años, o sea. Bien, Ahora, bien. solamente para aclarar un datito de que seguramente mucha gente se va a preguntar después de esta entrevista, ¿quién tiene el récord de puntos? El récord de puntos, si es que en la última temporada no ha cambiado, lo mantiene la azerbaiyana Polina Rajimova. El 12 de Sí, diciembre del 2015 anotó 58 puntos en el triunfo 3-2 de su equipo Toyota Quensis sobre el Hitachi rival en la B-League de Japón. sí, Así que sí, para la sí, gente sí. que se estaba preguntando quién tiene el récord mundial de puntos, a Maya le faltaron 4 puntitos para igualar al récord mundial. No, yo siempre he dicho que los récords están para romperse. Y sobre todo, yo siempre me acuerdo de la reacción mía cuando yo leí que el récord era 53 puntos. O sea, y eso fue como un año antes de que yo lo hiciera. Yo es que, ¿qué? Y uno que hace 30 y está, mejor dicho, la otra 53, no, es un monstruo. Y después de un año yo es que, ok. O sea, no es fácil. No es fácil llegar a ser, o sea, meter tantos puntos en un partido no es algo muy fácil. Hay mucha gente que trató de desacreditar esos logros porque piensan que las japonesas son bajitas, las coreanas son bajitas, o la liga coreana, la liga japonesa son de bajo nivel. Yo no sé de dónde sacan eso, pero pues así les parece. Yo creo que para cualquier atleta, y quien haya jugado voleibol lo sabe, o sea, pasar la brecha de los 40 puntos es demasiado. Eso no lo hace cualquiera. No porque yo haya hecho los 53, no, sino que es algo admirable, porque hay muchas cosas en el voleibol que hay que estar constantemente pendiente y cambiando. No, aparte, me Bien. imagino de hacer 54 puntos, cómo habrás terminado ese partido de cansancio también, ¿no? Porque si no hiciste Sí, ninguno de bloqueo y todos de ataque y de saque, ¿cuánto habrás saltado para ese partido? sí, si recuerdo bien, creo que porque el porcentaje también era muy alto. Creo que en ese partido recibí, para ser exacto, creo que eran 102 balones. Y eso Bastante. recibí. Bien, bastante. Bien, Poquito más del 50% de efectividad, entonces. Sí. bien. Ahora, bueno, es indudable, pues, Madeline, que tú tienes un montón de premios a nivel individual, sobre todo cuando Colombia, pues, no figuraba, digamos, en Sudamérica no era tan notorio el avance que había tenido, y mucho menos a nivel mundial, a diferencia de lo que está ahora, ¿no? Entonces, obviamente tus logros los tienes bien,
bien ganados y por eso te has convertido pues en un ícono para el voleibol peruano, ¿no? Estás dentro de la historia del voleibol de Colombia. Pero ahora, ya para ir como que cerrando, porque también nos hemos extendido, te dije en un inicio que nos íbamos a extender, que bueno, me da curiosidad cómo hiciste tu carrera, porque si bien el voleibol colombiano no te daba la vitrina para poder jugar en estas experiencias, ¿cómo lograste llegar a todas estas ligas de gran envergadura, ¿no? Y también preguntarte si realmente, porque ahí leí en un comentario que tu inspiración era Mireia Luis. ¿Es verdad eso? Sí, sí, ahí todo es correcto. Sí, mi inspiración de pequeña fue Mireya Luis, por eso al principio mi número era el número 3, desde el número 3. Por dos razones, porque cuando yo empecé a jugar voleibol yo medía 1,75 y ella estaba más o menos por la misma estatura y ella era muy saltarina, yo también tenía esa misma, ¿cómo se dice? Eran como las mismas características. Y casi mis entrenadores siempre me decían, sí, tienes que parecerte más o menos a ella. Entonces como que me dediqué como a seguir más o menos su estilo de juego y todo. En cuanto al abrirse camino como voleibolista colombiana en la época que jugué yo, era muy difícil. Muchas puertas y muchas oportunidades ni siquiera se abrieron porque era colombiana, no viene a caso decir nombres ni entrenadores ni nada, pero sí bastantes. A pesar de que ya existía, por ejemplo, una jugadora como Kenny Moreno jugando en Europa, en Italia y todo lo demás. Fue muy complicado y muy duro, o sea, para hacer como, y esa es una de las cosas que yo respeto de la liga coreana. Cuando a mí me propusieron ir a jugar a Corea, yo venía de 6 meses de haber dado a luz, o sea, ¿en qué nivel podía estar? 2 años sin jugar, y ellos querían que fuera, e insistieron y insistieron y insistieron, entonces fui. Y después, o sea, si vemos las jugadoras que estaban en los equipos en el año en que yo fui, todas tenían una carrera. O sea, estaba inclusive Kenny Moreno, que tenía ya un palmarés bastante alto, estaba Karina de Puerto Rico, estaba para ir Betty, terminó yendo Eve de Dominicana. Entonces todas tenían, sí, o sea, eran conocidas. Y después está y Madeleine Montaño. Y era muy complicado. Siempre, o sea, las primeras preguntas de la rueda de prensa eran que, o sea, que si eso no me presionaba. Claro que me presionaba. Y más cuando yo fui a un equipo que llevaba años sin pasar a la final. O sea, el objetivo era ir a la final. Entonces, estaba toda esa presión. Y luego me pasé los 2 siguientes años, mi manager se pasó tocando puertas en Europa y esas puertas no se abrieron porque ni siquiera se ocupaban de mirar mi DVD o pensaban, está jugando en Corea, qué tan buena puede ser, como dije, etcétera, etcétera. Todo eso se disipó un poco cuando vine a jugar la Champions, que de hecho acepté venir al Rabita con eso en mente. Venía no con mis expectativas a donde para no decepcionarme, porque es muy importante cómo yo manejo la decepción. Entonces venía pensando, no, que voy a ir a Rabita, si me dan la oportunidad voy a trabajar duro, trabajé durísimo ese verano. Y a medida que fui jugando y entrenando y íbamos avanzando en la competencia, me fui dando cuenta de que sí, o sea, no tiene que ver con dónde estás jugando, sino que algo tienes. O sea, aquí también estás haciendo puntos. Entonces, sí. Entonces algo tienes. Entonces costó eso. Y eso es algo que mucha gente no lo reconoce. Y por eso me gustaría poder en los lugares menos privilegiados ayudar a que talentos de allí lleguen, ¿sí? Más altos y no sean ignorados o ignorados en el camino. Yo creo que hay muchas jugadoras que de pronto o jóvenes, ¿no? Que se han quedado en el camino por eso, porque no tienen esa oportunidad. No tengo nada en contra de las jugadoras que han tenido su vitrina, o sea, las brasileras, las americanas, que no necesitan
mucho, ¿sí? Para probarse. O sea, basta gran parte, ser parte de esa selección y ir, ¿no? Para una colombiana en la época, a mí, o sea, a mí personalmente y a mi manager nos tocó trabajar muy duro para venderme como producto y convencer a los entrenadores. Había un entrenador loco en Europa, Marcelo Abondanza, que pues arriesgó, apostó, creyó y bueno, y pues fue una puerta que pues se pudo como que, un mito que se pudo como derribar y espero que haya muchas otras jugadoras en condiciones como las mías, no sé, del continente africano, también de Sudamérica, no sé, ojalá salga alguna de, no sé, de Honduras o, o qué sé yo, porque es importante esa variedad en el voleibol, o sea, que la hay en fútbol y se empieza a ver en baloncesto, me gustaría que en voleibol también exista más. Bien. Y bueno, Ricardo. No, para ir ya más o menos entrando, bueno, ya terminando la entrevista, como dijo Giancarlo, al inicio recibimos bastantes comentarios de la gente, pero más que preguntas, nos dejaron comentarios, como dije. O sea, por ejemplo, Grecia Karina nos dice la mejor opuesta sudamericana de todos los tiempos. Eh, Jopix nos dice la mejor opuesta de Sudamérica, daba gusto verla jugar. Felicitaciones, eres una gran voleibolista. Saúl Félix nos dice de las mejores opuestas, una potencia increíble. Cel Edward nos dice, créanme, si Madeleine Montaño hubiese participado en el preolímpico de este año, el clasificado a Tokio sería Colombia. No soy colombiano, pero como peruano que soy, admiro su forma de juego. Alex Thunder nos dice, es la mejor atacante que Colombia ha tenido. Y así tienes un montón de comentarios, Madeleine. Que nos No, ha ido pues diciendo la gente. agradecerle a todos por sus bonitas palabras. Quisiera también o sea, mandar un saludo muy caluroso también a los fans en Perú. O sea, creo que es uno de los escenarios jugando con la selección donde mejor, o sea, más bienvenida me sentí. De hecho, ¿cómo se dice? O sea, los primeros signos de reconocimiento en la selección, en español se dice ¿Los como que recibiste? los gané o los recibí, sí, de los peruanos. O sea, claro, mi primer suramericano con mi selección fue en Lima, entonces fue como que mi primera selección mayores o mis primeros suramericanos mayores los jugué en Lima, entonces fue como que un gran inicio. Y bueno, y también, obviamente, el voleibol peruano en Sudamérica es un pedazo de historia bastante grande, ¿sí? O sea, fuera de Brasil, el otro que ha ido a una final de Olímpicos es Perú. Y es una final que vi demasiadas veces en mi desarrollo. Mi entrenador en la Liga del Valle no hacía otra cosa que hablarnos de Seúl del 88, cómo fue y todo lo demás. Lástima, Entonces, lástima que para los peruanos sea solo un pedazo de historia hoy, pero mejor para Sudamérica que hoy tenemos ya más selecciones que compitan a muy buen nivel, ¿no? sí, pero, o sea, lo que yo quiero decir es que eh, es una gran motivación. Claro, es una gran motivación, por ejemplo, para Colombia decir, nosotros queremos clasificarnos por primera vez a unos olímpicos, ¿ok? Pero es otra cosa decir, sabes, quisiéramos ir a los olímpicos y hacer la hazaña que hicieron las anteriores. O sea, Claro, o sea, ahí funciona al revés, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos al profesor Eduardo Guillaume, ¿no? El técnico que también sí. fue técnico de Colombia, ahora está en Sí. Chile, ¿no? Y nos decía, ¿no? Que a estas otras selecciones les cuesta, ¿no? Porque no han visto, pues no tienen ese modelo y toman de referencia a Brasil, a Perú por la cantidad de historia, ¿no? Y les ayuda a aprender pues todo esto a todo Sudamérica, lo que ha ocurrido, y les anhela a que tengan objetivos y busquen algo similar o algo parecido a lo que consiguió Perú y Brasil en su momento. Claro, o sea, ¿cómo se dice? O sea, es completamente
diferente y además ver como, para mí, yo casi siempre he visto el carácter de los jugadores, o sea, el carácter de esas jugadoras, o sea, uno dice, wow, yo quiero tener ese carácter cuando entre en cancha, o sea, como que creerme todo así. Y además, pues es un evento en el voleibol peruano que pues ha dado todo el empuje para que siga siendo lo que es hoy. O sea, no nos olvidemos que Perú es prácticamente después de Brasil y Argentina el único país de Sudamérica que tiene una liga profesional que se puede decir que es competitiva. ¿Sí? Es un país donde hay escuelas de voleibol, donde se practica voleibol en las universidades. Entonces, o sea, no es todo, o sea, no todo tiene que reducirse a los resultados de una selección, sino que hay que ver también que es un deporte que mayormente, muy seguido en el Perú. O sea, que los escenarios se llenan en el Perú. Hay buenos escenarios. Entonces, a eso es lo que Colombia todavía está apuntando a llegar. O sea, veamos el contraste. Importante lo que nos dices, ¿no? Y deja para la reflexión para los peruanos, que si tenemos todo, ¿qué estamos haciendo mal realmente, no? Eso lo dejo para el público y para los dirigentes y para los entrenadores, ¿no? Teniendo todo lo que tú nos has mencionado, ¿qué estamos haciendo realmente mal, no? Pero bueno, Y por lo su dejo parte, ahí. Sí, esa es otra conversa. Sí, esa es otra cosa. Sí. por su parte Colombia, de cara a lo que quiere lograr en cuanto a tener una liga profesional, Colombia ya demostró de que tiene gente que le gusta el vóley, que te puede llenar un coliseo, y por qué no hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en Sí. Colombia lo más pronto posible? Sí, yo creo que el mensaje más grande fue ese, o sea, ver el Salitre todos esos días llenos de gente y creo que en la televisión también, o sea, el rating que tuvieron los partidos en la televisión, le dieron a la gente a entender que es algo también que es, o sea, que el voleibol también puede ser comercial en Colombia y que es un deporte que tiene gente que lo sigue. De todas maneras, esperemos que tengamos, ¿cómo se dice? Una buena luz en el camino y podamos hacer esto bien, esto de iniciar la liga profesional y en 5 años ojalá estemos hablando de que es una de las ligas más confiables de Sudamérica también. Eso también ayudaría también al crecimiento no solo de Colombia, sino también de la región, o sea, de Sudamérica. Que al fin eso es lo que, al final eso es lo que todos debemos apuntar, fuera de cuando juega Colombia-Perú, ok, cuando juega Colombia-Perú cada uno con su batallón, pero por el deporte en general, todos queremos ver que haya grandes competencias, que hayan suramericanos interclubes de alto nivel, entonces a eso me refiero. Así es, eso es lo que buscamos. Y bueno, pues Maylene, nos hemos extendido bastante el día de hoy. Me encanta cuando se extienden las entrevistas porque sí, son como conversaciones y nos encanta, la verdad. Pero bueno, ya para cerrar, sé que por ahí han quedado de repente algunas cositas en el aire para seguir conversando, pero estoy seguro que de repente podemos tenerte en alguna otra oportunidad. Pero ya para cerrar, Madeleine, dirígete al público que te sigue, déjales un mensaje a ellos en Colombia, en todo el mundo, donde tú desees. Este es el momento. Bueno, para toda la gente y la familia del vóley, primero quiero mandarles un saludo muy caluroso en estos tiempos que son muy complicados para cada uno de ustedes en donde estén. Cada país está manejando esta pandemia de una manera diferente y estamos recuperándonos de maneras diferentes. Entonces espero que hayan podido replantearse qué quieren hacer en el futuro, que ya estén siguiendo en las plataformas, las ligas que ya han empezado, por ejemplo la liga italiana, que hayan seguido pues creciendo y enterándose de lo que es nuestro deporte. Lo más importante es que se cuiden, que estén bien con sus familias y con ustedes mismos. Y bueno, les mando un abrazo desde aquí grande. A lo coreano, mucho amor. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Bueno, Maylene, bonitas palabras para el público y de verdad ha sido un gusto tenerte acá. Ha sido bonito un poquito conocer tu historia, conocer tus anécdotas. Como yo te lo dije, eres un ícono en Sudamérica, un ícono en el voleibol colombiano. Así como cada país tiene pues las jugadoras que resaltan, las jugadoras que quedan en la historia,
tú eres parte de la historia del voleibol de Colombia y de Sudamérica, ¿no? Nadie te quita lo ganado y te agradezco bastante por compartir tus experiencias, por estar acá con nosotros y estamos seguros que nos vamos a volver a encontrar, más aún que pues te quieres dedicar al deporte, la psicología, vamos a ver qué sale por ahí. Esperamos tenerte nuevamente por acá en alguna otra oportunidad. No, yo espero, en general quisiera ir en algún momento al Perú y seguir más de cerca cómo es el día a día del voleibol allá. O sea, siempre, ya no como miembro de competencia, sino de fuera. Y bueno, espero estemos por ahí en comunicación y felicitarlos por su tan bonito programa. Gracias, Madeleine. Gracias por mi parte también. Gracias por aceptar la entrevista el día de hoy, por haber estado con nosotros por primera vez en nuestro canal. Gracias a toda la gente de Colombia también que se ha unido a esta transmisión. Gracias a toda la gente de Perú, de Argentina que también nos siguen. Hoy día hemos estado con la gran Madeleine Montaño desde Grecia, al otro lado, literalmente del mundo. Como empezamos la entrevista, también la terminamos. Así que no te olvides de suscribirte a este canal. Si es que te gustó la entrevista, dale like y obviamente activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Se vienen nuevos contenidos, así que suscríbete que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao, gracias.